opinión en Biobío. Adolf Hitler fue uno de los personajes más relevantes del siglo XX en el mundo. Temido y temible, su figura está asociada al poder que acumuló en Alemania desde su llegada al gobierno en 1933, a la guerra mundial en la que sumió a su país y a otras tantas naciones, así como por el holocausto que propició contra el pueblo judío sobre la base de un odio que era parte de la quintesencia de su ideología nacionalsocialista. En las decisivas décadas de 1930 y 1940, Hitler se transformó en una amenaza y un desafío. Y aunque por momentos pareció que terminaría victorioso su aventura expansionista, finalmente fue derrotado y culminó sus días con el suicidio en el búnker de la Cancillería del Reich. Hitler había nacido en Braunau am Inn, ubicado en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, el 20 de abril de 1889. Su papá murió cuando solo tenía 14 años y su mamá falleció cuando todavía no llegaba a las 2 décadas. En sus primeros años, Adolf vivió con sus padres en diferentes ciudades, hasta que posteriormente se trasladó a Viena, donde definió sus convicciones políticas, tuvo sus primeros fracasos profesionales y sufrió diversos problemas que recordaría por el resto de su vida. Uno de los factores negativos en su infancia fue que su padre le pegaba. A ello se sumó la decepción que tuvo cuando supo que el niño quería ser un pintor, un artista, lo que había dejado a su padre sin palabras, según expresaría el futuro influyente caudillo alemán. Parte de esa etapa infantil y juvenil de la vida de Hitler la conocemos a través de sus propios recuerdos, presentes en su obra Mi lucha, un libro que es autobiográfico, pero también constituye un manual doctrinal del nacionalsocialismo. Lo escribió en la cárcel en 1924, donde Hitler estuvo tras el fallido putsch de la cervecería, aunque en todo caso ese atentado contra la democracia tuvo un costo bastante bajo para él, incluso absurdo, como se comprobaría en el futuro. Mi lucha es un trabajo que ha sido calificado a la vez de fascinante y repulsivo en palabras del estudioso Antoine Wittgenstein, autor de Mein Kampf, historia de un libro publicado por Anagrama en 2011. En las páginas de Hitler se puede leer de primera mano las claves de sus definiciones políticas y la formación de su pensamiento, de una manera que es a la vez transparente y chocante, pues sus convicciones, incluso las más extremas y odiosas, aparecen con escasos matices y una definición tan radicalizada como convencida por parte del joven ex soldado de la Primera Guerra Mundial. En 1907, Hitler decidió presentarse a la Academia de Bellas Artes, seguro de un talento que otros no reconocerían. De esa manera pretendía desarrollar su vocación inicial de artista que había provocado el silencio paterno. Así resume Ian Kershaw esa experiencia en su biografía Adolf Hitler 1889-1936, en la versión publicada en 2 tomos por Península en 2007. Este primer tomo tiene 773 páginas. Para pasar el examen propiamente dicho, había que superar una prueba de acceso en la que se juzgaban los trabajos presentados por los candidatos. Adolf había partido hacia Viena, según escribió más tarde, armado con una gruesa pila de dibujos. Fue uno de los 113 candidatos que se presentaron y se le permitió acceder al examen de ingreso propiamente dicho. En esta prueba inicial fueron excluidos 33 candidatos. A principios de octubre pasó por los 2 duros exámenes de 3 horas en los que los candidatos tenían que hacer dibujos sobre temas específicos. Solo 28 candidatos tuvieron éxito y Hitler no figuraba entre ellos. Examen de dibujo insatisfactorio, pocas cabezas. Ese fue el veredicto. Como resume Ian Kershaw, en su infancia y primera juventud Hitler acumuló 2 golpes que resultarían claves. Primero, el rechazo de su ingreso a la academia. Luego, la muerte de su madre, considerando que es la persona a la que más quería. Ambos con solo 4 meses de diferencia. Todo ello acrecentaría sus resentimientos. El joven Hitler vivió unos años decisivos en Viena, una ciudad maravillosa, un mundo lleno de cultura y creación, con grandes figuras intelectuales y una potente actividad en las más diversas áreas, que hemos comentado en otra oportunidad aquí,
en nuestros comentarios históricos en BioBio TV. Sin perjuicio de ello, su experiencia personal en Viena, que reconocía como una gran ciudad, le recordaba haber vivido la época más amarga de mi vida, resumidos en 5 años de miseria y calamidad, donde muchas veces no alcanzaba a mitigar el hambre. Mi más fiel camarada, que casi nunca me abandonaba, como recordaría entre deprimido e irónico. Como contrapartida, sus memorias mencionaban también un aspecto que consideraba positivo. En aquellos tiempos me formé un concepto del mundo, concepto que constituyó la base granítica de mi proceder en aquella época. A mis experiencias y conocimientos adquiridos entonces, poco tuve que añadir después. Nada fue necesario modificar. Concluía con una seguridad que llegaría a ser habitual en su personalidad. Durante sus años en Viena, Hitler también adoptó 2 definiciones políticas fundamentales, según él mismo explicó en Mi lucha. En ese periodo se me abrieron los ojos a 2 amenazas de las que antes apenas conocía el nombre: el marxismo y los judíos. En otro plano, se convirtió en un fanático nacionalista germano y definió algunas convicciones sobre la lectura y la cultura. En sus palabras también se aprecia una valoración de la historia en su verdadero sentido, aunque es posible percibir más un uso interesado del pasado humano que un genuino intento de comprensión. Con todo, Hitler insistía en recordar que él leía con habitualidad, incluso al costo de tener que privarse de comida. Uno de los temas que emerge en las páginas de Mi lucha es el antisemitismo, tendencia que por cierto estaba en boga en Europa y en la propia Viena, que en realidad fue un aspecto que definió la existencia de Hitler y de su proyecto político. Debió, pues, señala en su libro, llegar el día en que ya no peregrinaría por la gran urbe hecho un ciego, como en los primeros tiempos, sino con los ojos abiertos, contemplando las obras arquitectónicas y las gentes. Cierta vez, al caminar por los barrios del centro, me vi de súbito frente a un hombre de largo caftán y de rizos negros. ¿Será un judío?, fue mi primer pensamiento. Luego argumenta que, como solía hacerlo, consultó libros, adquiriendo por primera vez en mi vida folletos antisemitas, aunque no lo convencieron de buenas a primeras. Sin embargo, pronto comenzó a ver judíos por todas partes. En la práctica fue el comienzo de su obsesión, que luego lo llevó a ver sus manejos en la prensa, en el arte, en la literatura y en el teatro. De ahí pasó al odio antisemita, pues consideraba a los judíos desalmados, venales y desvergonzados, además de ser dirigentes del Partido Socialdemócrata. No abandonaría esta convicción literalmente hasta el final de sus días. Llegó a considerar la ciudad de Viena como una verdadera profanación racial, si bien no es claro que haya existido un momento o circunstancia única o específica que definiera su antisemitismo y su odio visceral. Conviene revisar las ideas de Hitler joven y ya fanático nacionalista antisemita, más todavía cuando él mismo sostiene en Mi lucha que estaba firmemente convencido de que en general todas las ideas constructivas se manifiestan, en principio, ya en la juventud, si es que existen realmente. A juicio de Hitler, los futuros proyectos se incuban en la genialidad de la juventud. Podemos ver, al leer esta frase, que también las ideas destructivas, en principio, se pueden incubar en dicha juventud. Quizá por eso Hitler tenía la convicción tan firme en la década de 1920, cuando ya había pasado la Primera Guerra Mundial, en la que Hitler luchó como soldado. Él y otros también habían fundado el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El contexto de Alemania era una nueva democracia de Weimar, que pronto comenzaría a mostrar algunas debilidades políticas y económicas. En una entrevista llegó a transparentar lo que haría en caso de llegar al poder en Alemania. Si alguna vez yo estoy en el poder, la destrucción de los judíos será mi primer y más importante trabajo, señaló al comenzar la década de 1920. Quizá por eso mismo algunos hayan lamentado más tarde el gran misterio del Tercer Reich, reconocer a posteriori que Hitler ya había anunciado tiempo atrás lo que haría en caso de llegar al poder. Una paradoja y un drama a la vez. Las contradicciones se expresarían en el orden práctico, con una democracia débil e incapaz de enfrentar durante muchos años a un rival tan decisivo como violento, obstinado y cruel, como llegaría a ser el nacionalsocialismo y el propio Hitler en sus años a la cabeza de Alemania. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico, en BioBio TV.
en Biobío.